Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy en esta entrega, en este capítulo, quisiera hacer mención a un autor que es evangelista de la Biblia y es Juan. No Juan eh, en su Apocalipsis, sino que Juan como el Evangelio de San Juan. San Juan, dentro de los evangelistas, es representado o simbolizado por el águila. ¿Por qué es representado a Juan con el símbolo del águila? Bueno, Juan es representado de esta manera porque eh, habla de la visión que él tenía de altura sobre los temas tratados eh, en los otros evangelios, de Lucas, Marcos, Mateo, que si bien difieren, es la misma enseñanza la que se entrega. Pero hay niveles de lectura, y en este caso la de Juan, que es más críptica, más oculta, más metafísica, eh, más gnóstica, de cierta manera, desde el planteamiento que hace en un comienzo, en que literalmente lanza en el primer versículo, prologando al Evangelio, a su Evangelio, eh, algo muy interesante a tomar en cuenta, sobre todo hoy en día. Y esto tiene relación con la palabra. Probablemente los ojos distraídos e inquietos de la sociedad actual, de los hombres de la sociedad actual, de nosotros, no nos detengamos ni a ver ni a oír más allá de lo aparente. Eh, no sé si equivoco la cita, pero eh, Santo Tomás decía ver para creer. Pero hay una doble lectura que se podría hacer acerca de esta frase. Porque no habla de mirar, sino que habla de ver. Ver para creer. Es decir, en esa visión, recordemos el águila y Juan, en esa visión, más allá de los ojos, que tan solo y de mala manera percibe lo inmediato, tomar en cuenta que el ojo es un espejo cóncavo desde la fisiología biológica que se le da una especie de ojo de espejo cóncavo que ve la realidad al revés y ésta se procesa y se da vuelta en el cerebro. Eh, o sea, el ojo no percibe que nacemos, por ejemplo, muriendo. Eh, ver para creer. Por otra parte, hay ahí un cambio de actitud también en Santo Tomás, porque probablemente, en este caso,
quería ver lo concreto, materializado, manifiesto, para poder creer. Pero hay cosas que tienen una importancia radical, aun cuando no se tome en cuenta, y tengo un video anterior que, que subí que habla acerca de lo útil y lo inútil. eh, en una frase de Aristóteles en el libro La Retórica. Pero la vital importancia de la palabra, y digo vital porque es la palabra no tan solo lo que se dice, sino que lo que se plasma. Antes de la palabra está el silencio. El silencio es parte, a su vez, de la música. No es que no haya música, el silencio es parte de la música. El árbol, una semilla, algo prácticamente que puede pasar muy desapercibido y que le prestemos muy poca importancia, es el silencio a la palabra cuando se hace manifiesta hasta devenir, hasta tornarse en acción, en verbo, acción. Eh, entonces, lo que sucede con respecto a la palabra que irrumpe, eh, y no se toma en cuenta que el buen hablar aristocratiza, en el sentido de que amplía, de cierta manera, un espacio no visto y que al ampliarlo se comienza a distinguir, a ver otras cosas que antes no eran percibidas, que pasaban por alto. No es lo mismo, por ejemplo, y quiero relacionarlo con la actualidad, en que en ocasiones se escuchan a personas de importancia radical en el país, por ejemplo, hablar de las brigadistas y los brigadistas. Soy yo también, eh, tiempo atrás, hablar a un personero de algo relacionado con la salud de los medicamentos y les medicamentos. A mi modo de ver, me parece que es un atentado de lesa esteticidad el hacer eso. Y además un poco como, de cierta manera, una burla al intelecto y un desprecio sumo por la palabra. Se puede considerar esto que estoy diciendo exagerado, no hay problema. Pero, Juan, ¿qué nos dice Juan en su Evangelio acerca de la palabra? En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio
de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. Si vamos a la palabra que denomina palabra en griego, es logos. Logos. Como todas las palabras, en su etimología, que es la simbolización de la palabra, no es su significado, sino que es la simbolización de su palabra, el aspecto simbólico de la palabra, la etimología, el étimo, dijera Agamben, un autor italiano al cual nos referiremos en algún momento. No tan solo se refiere a la palabra, también logos se refiere a Dios. Se refiere en una imagen arquetípica a la búsqueda de los presocráticos que intentaban dar al logos una característica elemental, o el fuego, el aire, el agua, la tierra, o los cuatro elementos, como es en el caso de Empédocles, su arjé, su principio. Su principio, no tan solo su principio, en ese caso, porque en otro versículo de la Biblia habla Jesucristo de que Él es el alfa y el omega, el principio y el final en el alfabeto griego. Y tiene relación con con la palabra al mencionar estas dos letras, que no tan solo habla de dos letras en sí, sino que habla de la totalidad del alfabeto, porque es el alfa y es el omega y todo lo que hay en medio. Las letras de vital importancia son algo así como pequeños ladrillos eh, con los cuales colaboramos en generar algo, y ese algo comienza con ese silencio previo, como el silencio previo a una tormenta, por ejemplo, y que luego brota, brota, embrios, brotar de sí, brota, rompe un espacio en, en la dimensión tiempo y espacio, como lo hace la música que irrumpe, brota, sí y solo sí el discurso logra trascendencia y puede hacer un peso, porque la palabra tiene peso, porque es gramática, gramo. Entonces, la importancia de la palabra y la, el desprecio por esta, hoy en día por la casta política, por la casta empresarial a gran escala, un poco todo lo mismo, pero todo lo que tiene índole con el poder. De cierta manera, como anteriormente había mencionado, y lo mencioné con comillas, la palabra aristocratiza. Ayuda a pensar, ayuda a inteligir, a discernir,
a discriminar mejor qué palabra puede complementar de mejor manera un texto, por ejemplo. La palabra además se hace carne y esto estoy tomándolo desde, desde un aspecto eh, no, no religioso propiamente tal, quiero que eso se entienda, sino que esto llevado a la realidad sucede así. Por ejemplo, hoy se dice, se habla de que aprender de memoria no es importante y salió el aprender de memoria, por ejemplo, un poema de las mallas curriculares, qué sé yo, porque es aprender de memoria. Pero, y esto también tiene una importancia de suma profundidad, eh, cuando se lee en voz alta se declama, se pide, se exige lo que es propio. Nuevamente, sí y solo sí es el discurso a través de, a partir de lo humano y no el barullo bárbaro, barbar era la, la, el por qué a los bárbaros les decían tal como se menciona. Porque lo que oían los romanos era bar. Bereber también, bárbaros. ¿Por qué los bereberes? Porque, bueno, del norte de Europa bajaron los godos, suevos, alanos, visigodos, etcétera, y llegaron incluso al norte de África, al Magreb. Bereberes, los bárbaros, los que murmullan en en un discurso delgado que habla de, por lo general, que se oye en general, eh, de lo que sucede en el día o lo que va a suceder mañana, el almuerzo, y muy pocas veces, eh, quizás estoy exagerando aquí, pero quiero hacer hincapié en eso, se le da una profundidad a la conversación, al arte de dialogar, dialogar, hay un logos también, dialogar, en donde se da el encuentro, una palabra muy interesante porque a la vez que reúne, aleja al mismo tiempo, encuentro, en contra, no hay que temer que otra persona pueda pensar de manera distinta. En muchas ocasiones la gente se censura a decir realmente lo que piensa para evitar una discusión que quizás pueda llevar a un encuentro. Entonces, hay en el fondo una línea editorial en la sociedad que se mantiene como la temática hoy día, por ejemplo, en el mundo, ojo, en el mundo hoy día, en algunos se puede googlear, eh, avistamientos de ovni, incluso hablando de que Estados Unidos y China derribaron algunos, incluso Canadá. Tema que da para largo, muy interesante. Por lo tanto, y retomo desde ahí la importancia de la palabra para discernir e inteligir. ¿Qué es pensar? Razonar. Eh, no se permita más ese abuso de la palabra
Porque si hay un personero, el presidente, por ejemplo, que habla de una manera en que no corresponde, está diciendo una imbecilidad. Entonces no tiene valor como palabra propiamente tal, dicha y hecha, porque la palabra hace. Em, Retomando a esa visión del evangelista Juan, eh, del águila, de la persona que se pone por las alturas, pongámonos a las alturas que hoy no alcanzan nuestros personeros, tanto en la política, en los medios, etcétera, etcétera, etcétera. No lo digo tan solo por Chile, lo digo generalizado. Eh, y me quiero detener aquí y me interesa de sobremanera, me interesa a mí en lo personal la lectura como un medio de, de aprendizaje. Considero la vida la instancia que tenemos de aprendizaje con una H entre medio, de tomar, eh, porque la educación está ahí, es una voluntad a educarse. A lo mejor me estoy yendo un poco del tema, pero me parece que es importante y esto hacerlo una constante, no por una meta en específico, sino que por goce. Ora et labora, se decía antiguamente, en un aforismo latino eh, relacionado con el catolicismo. Ora et labora. También goza y gozar se refiere a aquellos dos aspectos que se resuelven en este gozar, en que, porque la vida también tiene tanto de placer como de dolor. Em, y la educación sirve para vislumbrar, para poder ver más allá, no tan solo con los ojos, sino que también con el corazón. Em, He aquí mi secreto, como dice el zorro al principito, cuando menciona aquello de que lo esencial es invisible a los ojos y que solo con el corazón es posible verlo. Eh, ¿Cuál será el motivo de la idea del Sagrado Corazón? Tiempo atrás vi un bellísimo cuadro de un pintor francés de San Agustín, en el cual llama la atención que éste sostiene con su mano izquierda un corazón en llamas y su cabeza, la de San Agustín, eh, está con una luz que le llega oblicua a su, a su cabeza, en la cual dice veritas, veritas. En fin, eso con respecto a Juan, la palabra, la visión del águila, las etimologías, cuando hay una palabra que tenga alguna sonoridad o algo vibratorio, algo que parece ser interesante, etimología más que significado, para constatar de que hablamos en lenguas. Es decir, es decir, hablamos en griego, al hablar en español hablamos en griego, en árabe, en latín, em, que se facilitaría la comunicación entre los distintos idiomas, al menos
europeos occidentales, incluso más allá de las lenguas romances, al conocer las etimologías. Volvamos a enamorarnos de las palabras y como cuerpo que singulariza esta pluralidad, la palabra en sí. Si han llegado hasta aquí, es probable que les haya gustado el contenido. Espero que sea de su agrado. Espero que tenga alguna finalidad, digámoslo así, más que guste nada más, qué sé yo. Pero eh, me gustaría oírlos a través de sus comentarios, complementariedades también, complementariedades, la importancia del complementar. Eh, el principio y el final también se complementan en alfa y en omega. Bueno, eh, complementariedades, miradas, lo que quieran compartir, si tienen algún tema, algún filósofo, algún poeta, algún aforismo que se pueda tratar en este canal, bienvenido. Aproveche de darme un like, no cuesta nada. Suscribirse en lo posible y hacer de esta red social algo humano. Así que eso, un abrazo, besos, buenas noches, cuídense, pórtense bien y nos vemos.